Hermanos amados, paz del Señor. Gracias al Señor que hemos podido avanzar en el compartir de la palabra de la epístola a los Colosenses. Hoy estamos en la reunión número 18 y vamos concluyendo el libro. Hemos visto a través de toda la epístola el proceso que utilizó el apóstol Pablo para escribir a los hermanos en Colosas. Recuerda, estaba en prisión. Esta es una de las epístolas en prisión. Y vemos que la estructura que utiliza Pablo es primero saludar, luego pasar al aspecto doctrinal, que es el engrandecimiento de Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible. En Él fueron creadas todas las cosas. Él es el primogénito de los muertos. Pablo hace esto para colocar primero una base en el corazón de la iglesia en Colosas, y es que conozca quién es Jesucristo, que conozca quién es Dios. Cuando la persona, el cristiano, conoce la grandeza de su Señor, entonces el cristiano va a poder tener una adecuada vida de relaciones. ¿Me explico? Después, en el capítulo 3, Pablo empieza a hablar entonces de las relaciones familiares. Esposas con los esposos, padres con los hijos, hijos con los padres. Luego habla de las relaciones laborales, de los empleados y los empleadores con los empleados. ¿Por qué Pablo lo hace así? Porque nosotros necesitamos conocer quién es Jesucristo, y cuando tengamos ese conocimiento vamos a saber cómo nos relacionamos con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, los hijos con los padres, los empleados con los empleadores y los empleadores con los empleados. Si no se coloca esa base, es muy difícil que pueda haber una relación adecuada, bíblica, guiada por el Espíritu Santo. Entonces, por eso Pablo coloca una base para poder mostrar entonces cómo son nuestras relaciones. Y continuando con cómo deben ser nuestras relaciones, el apóstol Pablo, ya culminando la epístola, en el capítulo 4, versos 7 al 11, que es la porción que vamos a ver en el día de hoy, vamos a mirar cómo el apóstol Pablo en el epílogo, generalmente las epístolas de Pablo siempre tienen un epílogo. ¿Qué es el epílogo? Bueno, es la conclusión de un libro. Y generalmente el epílogo está compuesto de saludos a aquellos que han colaborado y servido en la obra de Dios, y está compuesto por una doxología, que son palabras de engrandecimiento para Dios. ¿Listo? Entonces, vemos acá que Pablo colocaba mucho cuidado en expresar agradecimiento a aquellos hermanos que habían contribuido de una u otra manera al crecimiento del evangelio y a la expansión del reino de los cielos. Quiere decir con esto, hermanos, que Dios en su debido momento irá a engrandecer a aquellos que han servido y han ayudado y han colaborado para que el reino de Dios se expanda. Y esa colaboración y ese servicio, ¿por dónde empieza? Por la asamblea local. Porque la asamblea local es el lugar donde Dios nos plantó, para que ahí sirviéramos, para que ahí aprendiéramos, para que ahí fuésemos exhortados, para que ahí fuésemos enseñados, para que ahí sufriéramos, para que ahí lloráramos, para que ahí riéramos, para que ahí ayudáramos en la asamblea local. ¿Listo? Entonces, vamos a concluir con el epílogo, hoy verso 4 al versículo 7. Leo de la Biblia textual. Todo lo concerniente a mí os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel servidor
y consiervo en el Señor. ¿Listo? ¿Qué empezamos a entender con este versículo? Que la comunión hace que nos sujetemos unos a otros. La comunión hace que estemos en constante comunicación y nos tengamos que dar cuenta los unos a otros de nuestra vida cristiana. Pablo estaba encarcelado. ¿Listo? En esos momentos, el apóstol Pablo estaba esperando un veredicto y los colosenses también estaban esperando cuál iba a ser el veredicto del apóstol Pablo. Entonces, si el veredicto era favorable, lo liberaban. Si el veredicto era de condenación, pena capital, que fue finalmente lo que pasó cuando escribe la segunda epístola a Timoteo. ¿Listo? Entonces, todas las cosas que estaban sucediendo cuando Pablo estaba encarcelado, todas esas cosas, él se las iba a comunicar a la iglesia en Colosas, porque hay compañerismo, porque hay comunión, porque hay acercamiento, porque tenemos el mismo espíritu. Entonces, eso nos ayuda a entender que nuestra vida cristiana es lo que dice la Escritura: someteos unos a otros en el temor del Señor. Considerémonos unos a otros en el temor del Señor. Considerémonos compañeros unos a otros en el temor del Señor. Entonces, la Escritura nos enseña a tener compañerismo, a poder tener una relación de amistad en el Señor, hermanos. Entonces, vemos en esta primera parte eso. Todo lo concerniente a mí os lo hará saber, ¿quién? Tíquico. ¿Quién es Tíquico? Bueno, Tíquico, su etimología griega significa afortunado. Y bien afortunado, el Señor lo salvó. ¿Listo? Entonces, Tíquico, este nombre aparece 5 veces en el Nuevo Testamento griego. Y siempre que aparece siendo un colaborador de la obra, en el ministerio del apóstol Pablo. Busque su Biblia y va a buscar el nombre Tíquico y se va a dar cuenta que siempre Tíquico aparece sirviendo en la obra con el ministerio del apóstol Pablo. ¿Listo? Entonces, Tíquico estuvo con Pablo en su primer encarcelamiento. Y él fue el que llevó las cartas desde la cárcel a los efesios y a los filipenses, a los colosenses y a Filemón. Ahorita vamos a mirar con quién más la envió. ¿Listo? También Pablo le dijo a Tito que él iba a enviarle allá donde estaba él a Artemas o a Tíquico para que lo ayudara o lo reemplazara en la difícil labor de evangelizar la isla de Creta. Entonces, vemos nosotros que Tíquico estuvo con Pablo en su encarcelamiento. Y era una persona tan confiable que el apóstol Pablo tenía libertad, confianza de poderlo enviar a la obra. ¿Listo? Entonces, este es Tíquico. Vamos al texto paralelo, que es Efesios, capítulo 6, versículo 21. Capítulo 6 de Efesios, verso 21, leo la Biblia textual. Para que también vosotros sepáis mis asuntos, volvemos a lo de ahorita, la vida cristiana no es la vida cristiana del llanero solitario. Nosotros somos un cuerpo, nosotros estamos en comunión. Para que también vosotros sepáis mis asuntos, ¿qué hago? Todo os lo dará a conocer Tíquico, hermano amado y fiel servidor en el Señor. Entonces, ¿qué vemos acá? Que Pablo utiliza 4 epítetos para referirse a Tíquico. Mírenlo en su Biblia. 1, hermano amado. 2, fiel. 3, servidor. 4,
coesclavo. Eso es lo que traduce la palabra. ¿Listo? Entonces, para Pablo, Tíquico era un hermano amado. Para Pablo, Tíquico era un hermano fiel. ¿Sabe qué significa fiel? Digno de confianza. Alguien en quien yo puedo depositar mi confianza y no me va a defraudar. Ese era Tíquico. Una persona en cual se podía confiar. Una persona que era digna de confianza. ¿Qué más dice la Biblia que era Tíquico? Servidor. ¿Sabe qué es la palabra servidor? Todos la conocemos. Diáconos, un diácono, un servidor. O sea que las marcas de la vida de Tíquico eran estas. Si usted se iba y preguntaba por Tíquico, esto es lo que le iban a decir. Un hermano muy amado, un hermano muy servidor, ¿sí? Un hermano digno de confianza, se le puede depositar cosas a él, cosas espirituales. ¿Listo? Y un hermano, dice el texto ahí, voy a leerlo acá, un hermano consiervo. Y esa palabra consiervo literalmente traduce coesclavo. O sea que era esclavo juntamente con Pablo. ¿De quién? Del Señor. Así se consideraba él, un esclavo del Señor. ¿Listo? Entonces, estas eran las marcas por las cuales los hermanos reconocían a Tíquico. ¿Cómo nos reconocen a nosotros? No me responda, cada uno en su interior responderá. ¿Listo? Entonces aquí estamos viendo nosotros que un primer principio que podemos aplicar acá. Vamos a ir aplicando principios prácticos. 1. Dar el mejor testimonio de los hermanos. Que fue lo que hizo Pablo con Tíquico. ¿Listo? Verso 8. A quien envié a vosotros para esto mismo, para que conozcáis nuestra situación y consuele vuestros corazones. ¿Listo? Recuerde, hermano, Pablo estaba encarcelado ¿en dónde? En Roma. Y la carta iba a llegar de Roma ¿a dónde? A Colosas. Era un viaje largo. No existían los aviones, no existían los automóviles. Era un viaje en barco. ¿Listo? Entonces, Tíquico, por amor al Señor y por amor a la obra del Señor, recorre todo ese kilometraje para entregar la carta a la iglesia en Colosas, para entregar la carta a la iglesia en Éfeso, para entregar la carta a los filipenses. ¿Listo? Entonces, Pablo envió a Tíquico a la iglesia en Colosas, ¿para qué? Para que él diera a conocer los asuntos y las situaciones del apóstol Pablo. Todo lo que estaba sucediendo cuando Pablo estaba encarcelado, cada uno de los movimientos que Dios estaba haciendo, las personas que estaba salvando, la experiencia que estaba teniendo Pablo allá, todo eso se lo iba a comunicar Tíquico a la iglesia en Colosas, porque para eso lo envió el Señor. Y no solo eso, miren lo que dice la Biblia. Y consuele vuestros corazones. ¿Qué quiere decir eso? Que la misión de Tíquico era dar ánimo a los hermanos. ¿Cómo? Diciéndoles que a pesar de que el apóstol Pablo estaba encarcelado, estaba en prisión por causa del evangelio del Señor, y estaba teniendo padecimientos por el nombre de Cristo, les iba a hacer saber que el apóstol Pablo mantenía firme su fe a pesar de las tribulaciones. Que el apóstol Pablo mantenía firme su fe a pesar de los sufrimientos. Que el apóstol Pablo mantenía firme su fe a pesar de haber sido encarcelado por el nombre del Señor. Y esa información iba a consolar el corazón
de los hermanos en Colosas, porque estaban sufriendo, porque sabían que Pablo estaba encarcelado. Estaban sufriendo por lo que estaba viviendo el apóstol del Señor. Entonces Tíquico va y les dice: hermanos, fortaleceos, porque el hermano está fortalecido. Y a pesar de que está encadenado, sigue sirviendo al Señor firmemente. Onésimo fue un fruto de la cárcel de Pablo, porque dice en Filipenses 10, a quien engendré mis prisiones. Y también en el mismo Filipenses dice que él le compartió el evangelio a los de la casa del César. O sea que Pablo estaba muy activo, encarcelado. No fue el fin para él. Y a pesar de esa experiencia, Pablo siguió firme en buscar al Señor, en servirle, en amarle, en entregarse y en comprometerse. Hermano, pero es que usted no sabe lo que me pasa a mí, hermano. Esta mañana me levanté y me dolía mucho el cabello. Y a pesar de esas situaciones, el Señor nos muestra que nosotros debemos seguir firmes buscando al Señor. La Escritura sirve para consolarnos y para ayudarnos también. Porque cada casa, cada familia, cada hermano tiene su prueba, tiene su tribulación. ¿Listo? Y si le parece que la suya es terrible, mire la de su hermano. Y si le parece que la suya es terrible, mire que el apóstol Pablo está en la cárcel. Y estando en la cárcel, ¿sabe qué dijo? Un texto que sacan mucho fuera del contexto. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. ¿Y a dónde estaba? Encarcelado. La Escritura sirve para renovar nuestra manera de pensar, hermano. Nuestra manera de ver el mundo y de ver el Evangelio. Amén. Entonces, lo envió Pablo a Tíquico para que consolara los corazones de los hermanos, porque sus corazones estaban tristes, porque este hermano tan querido para ellos estaba encarcelado, pero él les dice: no, consuélense con la consolación de él, está firme, buscando al Señor, sigue evangelizando, sigue predicando, personas son salvas, está escribiendo, está orando, está escribiendo las epístolas para el resto de iglesias, está orando constantemente por las iglesias. Estaba encarcelado, pero su fe no estaba encarcelada, seguía firme. ¿Listo? Versículo 9. Entonces, con Tíquico, el apóstol Pablo envió a alguien que también estuvo con él en Roma en la cárcel. Verso 9. Con Onésimo, ese con Onésimo quiere decir que envió a Tíquico, del verso 7, con Onésimo, fiel y amado hermano, quien es uno de vosotros, os hará saber todas las cosas aquí. ¿Listo? El nombre Onésimo, su etimología griega, significa útil y provechoso. ¿Quién era Onésimo? Aparece después también en la epístola a Filemón. Onésimo era un esclavo de Filemón. Y Onésimo se había escapado de su señor, quien era su amo, Filemón. Filemón vivía en Colosas. Ahí vivía Onésimo y le servía como esclavo. ¿Listo? Y estando en ese servicio, la Biblia no dice, Filemón se escapó y se fue. Y por cosas de la vida, llegó a parar a la prisión donde estaba Pablo en Roma. Y en Roma, y estando en Roma, allá Filemón, Pablo dice en Filipenses, versículo 10, dice que ahí engendró a Onésimo, en Filemón, no en Filipenses, en Filemón. En Filemón 10 dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en las prisiones o en mis prisiones. Entonces Onésimo se vuela de su señor, ¿cierto? Y eso le podía acarrear la muerte a Filemón, a Onésimo. Un esclavo que se escapaba, un esclavo que estaba próximo a la muerte.
Entonces, Onésimo se escapa, por alguna razón da en Roma, diosidencias, y Pablo lo evangeliza y cree en el Señor Jesucristo. Ahora, después de que cree en el Señor Jesucristo, Pablo le dice, vuélvase a donde su Señor. Y con Tíquico llevan las cartas para Éfeso, para Colosas, para Filipos y para Filemón. Pablo escribe una preciosa y bella carta, que es la de Filemón, donde le habla de los asuntos acerca de Onésimo. Hermanos, ¿listo? Ese es provechoso y útil. ¿Quién? Onésimo. ¿Listo? Bueno. Cuando una epístola llegaba, se reunía toda la iglesia y la epístola se leía públicamente. Entonces los hermanos estaban escuchando lo que Pablo envía a decir. ¿Acerca de quién? Acerca de Onésimo. ¿Listo? ¿Por qué? Bueno, ahora toda la iglesia debería recibir a Onésimo como un hermano y no un esclavo fugitivo, porque ya hacía parte del cuerpo de Cristo. Por eso los epítetos que usa para Onésimo son los mismos que utiliza para Tíquico. Mírenlo. Fiel, amado, hermano. Pero aquí sí es diferente que con Tíquico. ¿Por qué? Porque antes era infiel, ahora es fiel. Antes era odiado, ahora es amado. Antes era esclavo, ahora es hermano. Ahora, él seguía siendo esclavo, a no ser que Filemón lo dejara libre cuando se hubiera convertido. Pero la relación de Filemón con Onésimo debía cambiar por causa de la vida en ellos, en los dos. Por eso ahorita se habló de los esclavos y de los amos. Era como si Pablo estuviera colocando una base para que cuando fuera Filemón y supiera cómo tiene que relacionarse los esclavos y los amos. ¿Listo? Bueno, entonces Tíquico y Onésimo les dice acá: quien es uno de vosotros os hará saber todas las cosas aquí. ¿Listo? Entonces, con Tíquico los dos iban a informar cuál era la situación de Pablo. Pero ¿sabe qué sucedía? Que Onésimo se quedaba en la ciudad. Tíquico iba, llevaba la carta, estaba con los hermanos y se iba. Pero quedaba ¿quién? Onésimo. Y con Onésimo se podían conocer los detalles del encarcelamiento de Pablo. Ya Onésimo podía desmenuzar cuál era la situación de Pablo estando encarcelado. ¿Listo? Continuemos. Listo. Verso 10. Ahora pasamos a los saludos, 1 de los creyentes judíos y 2 de los creyentes gentiles. Generalmente los epílogos de Pablo siempre terminan así, saludando. Verso 10. Os saluda Aristarco, mi compañero de prisión, y Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual recibiste instrucciones. Si va a vosotros, recibidlo. ¿Listo? Entonces tenemos que decir algunas cosas acá. ¿Listo? 1. Parece ser que en el momento en que estaba Pablo escribiendo, en ese momento Aristarco estaba con Pablo. Y Aristarco, aquí la forma verbal cuando dice os saluda, significa están saludando en el momento. La etimología griega del nombre Aristarco significa el mejor gobernante. Así es lo que significa el nombre de Aristarco. Y Aristarco era un macedonio de Tesalónica, pero era judío. ¿Cómo sucede eso? Bueno, lo mismo que Pablo. ¿Pablo de dónde era? De Tarso, pero era judío, ¿cierto? Por madre judía. ¿Listo? Entonces, Aristarco era un judío que trabajaba en la obra del Señor con Pablo, hermanos. Y Pablo dice de Aristarco, mire cómo lo dice: mi compañero de prisión. Esa palabra, mi compañero de prisión, es una única palabra, sino que en español se traducen con 3 palabras: mi compañero, 4, de prisión. ¿Listo? Esa palabra significa uno de los compañeros de cautiverio en una guerra. ¿Qué se da a entender?
Escucha, hermanos, el amor que le tenía Aristarco al apóstol Pablo. ¿Cuál era el amor? Voluntariamente acompañó a Pablo compartiendo su vida de prisionero. Mire hasta dónde llegó el amor de Aristarco por Pablo y la obra del Señor, que aunque él no estaba prisionero, porque la Biblia no lo dice, pero se entiende que él fue y lo acompañó en su tiempo de prisión. Por eso la Escritura hablaba en Hebreos, acordaos de los presos. Entonces mire el cariño tan profundo que tenía Aristarco con el apóstol Pablo, hermanos, que fue y se hizo también un prisionero con el apóstol Pablo, hermanos. Es un amor genuino y verdadero que sobrepasa nuestros límites y nuestro entendimiento. Porque ¿quién de nosotros lo haría? Buena pregunta. Y también otro judío va a saludar a la iglesia en Colosas. ¿Y sabe quién es el otro judío? Marcos. ¿Sabe quién es Marcos? Juan Marcos. ¿Sabe quién es Juan Marcos? Retrocedamos un poquito al libro de Hechos. Pablo salió al viaje apostólico con Bernabé. Y Pablo y Bernabé tomaron a Juan Marcos para que los acompañara como asistente en el viaje apostólico. ¿Se acuerda de ello? Hechos de los Apóstoles. ¿Listo? Y resulta que estando visitando y fundando iglesias en ese viaje apostólico, ¿qué sucedió? Juan Marcos desertó de la obra apostólica. Entonces Juan Marcos, cuando deserta, Pablo y Bernabé siguen en la obra, vuelven a su iglesia donde pertenecían, que era Antioquía, y estando ahí iban a volver a salir. Y Pablo dijo: no llevamos a Juan Marcos. Bernabé dijo: sí, llevamos a Juan Marcos. Juan Marcos es mi primo. Yo sé que Reina Valera 60 dice sobrino, pero es que la palabra griega esta no es la palabra griega para sobrino. Ahí la palabra griega anepsios significa primo. Por eso la Biblia textual traduce como primo. Porque en todos los periodos de la literatura griega esa palabra siempre significó primo. Entonces hubo un desacuerdo entre Bernabé y Pablo, tanto que Bernabé se llevó a su primo para Chipre, donde vivía, y Pablo se llevó ¿a quién? A Silas. Ojo, preste la atención a su Biblia, Hechos 15. ¿Y sabe qué dice? Póngale cuidado, porque yo he escuchado predicadores que dicen: no, los dos se fueron a hacer la obra del Señor y los dos tenían la razón. Tengo que decir que no. ¿Por qué? Lea detalladamente el texto y se va a dar cuenta que la iglesia encomendó a Pablo y a Silas a la gracia del Señor, y a Bernabé y a Marcos. Imagínese eso, está la asamblea reunida. Pablo, hermanos, vamos a salir nuevamente a visitar a los discípulos. La iglesia se reúne, los líderes de la iglesia oran por Pablo y Bernabé, los envían y los encomiendan a la gracia del Señor. Y Bernabé también va a ir con Juan Marcos, y la iglesia no dice nada. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia no aprobaba. Eso está implícito en el texto. ¿Se me entiende? Ese es Juan Marcos. Y eso sucedió más o menos entre el año 50-51, más o menos, ese acontecimiento entre Pablo y Bernabé. ¿Listo? Bueno. Pero resulta que ya han pasado, desde que se escribe hasta este momento, año 61, 62, un promedio de 10, 11 años. Y ahora Marcos se volvió útil. Ahora Marcos es necesario para el ministerio de Pablo.
Marcos fue acogido, ¿sabe por quién? Por Pedro. Y la historia de la iglesia en la disciplina de la patrística dice que el evangelio la epístola de Pedro, el evangelio de Marcos, aunque lo copió Marcos, es la historia de Pedro. Eso dice la patrística, que lo que hizo Marcos fue copiarlo. Hay un libro de César Vidal, una novela que se llama El Testamento del Pescador. Y ese libro es una novela donde habla de cómo los apóstoles transmitían el mensaje del evangelio. Y entonces cuenta que habían apresado a Pedro y Marcos estaba con él, y entonces le estaban diciendo a Pedro que diera testimonio del Nazareno. Y entonces Pedro empieza a contar la historia antes de llegar al Nazareno, y entonces cuenta el libro que los soldados golpearon a Pedro. Y entonces Marcos dice: espere, porque ya va a llegar al punto que usted necesita. O sea, ellos siempre compartían la misma historia acerca del Señor Jesucristo. Y Marcos copió. Marcos cuenta la historia que fue él escribió el evangelio dictado, o digámoslo así, por Pedro. Luego en primera de Pedro aparece Marcos como hijo de ¿quién? De Pedro. Le dice mi hijo. ¿Listo? Entonces, ¿qué vemos nosotros en esto, hermano? Que hay momentos en que algunos hermanos y hermanas no nos son útiles. Pero llega un momento en que Dios empieza a trabajar con ellos y después van a servir. Por eso nosotros no podemos desechar y cerrar puertas, porque no sabemos el día de mañana qué Dios vaya a hacer con ellos. ¿Listo? Ahora, Marcos, el primo de Bernabé, ojo, y presta atención, acerca del cual recibiste instrucciones. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia en Colosas iba a recibir a Juan Marcos. Lo más probable es que Marcos estuviera visitando las iglesias de Asia y llegara a Colosas. Y ya la iglesia en Colosas sabía cómo tenía que recibir a Juan Marcos. O sea, la Biblia no dice qué instrucciones fue, pero digamos, por favor, cuando venga Juan Marcos, dele solamente agua, porque tiene problemas del estómago y no puede tomar vino. Y a Juan Marcos solamente le gusta el cafecito con leche, por decirlo así. Quiere decir que había unas claras instrucciones acerca de que cuando recibieran a Juan Marcos, ¿listo? ¿Qué nos dice eso a nosotros? Que ya Pablo consideraba a Juan Marcos como un colaborador suyo y que podía ser recibido ampliamente en las iglesias, y no solamente ampliamente, con instrucciones. Mira, esto es lo que van a hacer cuando Juan Marcos vaya ante ustedes, hermanos. ¿Listo? Así se movían los apóstoles. Y si va a vosotros, ¿cómo? Recibidlo. ¿Sabe cuál es la forma verbal de esta palabra? Imperativo, mandamiento. O sea, recíbanlo. Es un mandamiento que les doy cuando Él llegue en medio de ustedes. ¿Listo? Entonces, sabemos por la misma Biblia que al final de la vida de Pablo, él desea tener a Juan Marcos en el ministerio con él sirviendo. Vamos a leerlo, yo sé que lo dije ahorita, pero vamos a leerlo con la Biblia. Segunda Timoteo, capítulo 4, verso 11. Segunda a Timoteo, capítulo 4, verso 11. Que es la última epístola de Pablo. Verso 11 dice: Lucas es el único que está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo. ¿Por qué? Porque me es útil para el servicio, pues a Tíquico lo envié a Éfeso. ¿Listo? Entonces, ¿qué aprendemos nosotros de estos? Lecciones prácticas que vamos aprendiendo, inmediatamente vamos viendo el texto. Nosotros podemos caer en algún momento, hermanos, en cualquier situación podemos caer. ¿Listo? Pero cuando una persona caída se arrepiente, el Señor la puede volver a utilizar. Y es responsabilidad de la asamblea levantar al caído y extenderle la diestra en señal de compañerismo, que fue lo que pasó con Juan Marcos.
Pablo en un momento lo desechó, a un punto que partió cobijas con Bernabé. Pero el Señor fue trabajando con Juan Marcos y ahora ese trabajo que hizo el Espíritu Santo le iba a servir a Pablo, porque Marcos era un escriba. Y mire que lo relaciona acá con, trae la capa que dejé en Carpo, con Carpo en Troas, junto con los rollos, especialmente los pergaminos. Marcos era escriba. Entonces ahora iba a servir en el ministerio del apóstol Pablo. Volvamos a Colosenses y terminemos el último versículo. 4:11 dice: el último de los judíos, porque hablamos de los saludos judíos creyentes. ¿Quién más os saluda? Bueno, ya os saluda Aristarcos, os saluda Marcos, y también hay alguien más que los saluda. Y Jesús, llamado el justo, que son de la circuncisión. Estos son los únicos colaboradores en el reino de Dios que me fueron de consuelo. El Espíritu Santo es muy prudente al colocarle sobrenombre a Jesús para distinguirlo del Señor. Le dice, este Jesús no es el Señor, este es el justo. Le decían así, Jesús el justo. ¿Listo? Y ese sobrenombre justo viene del latino justus, que equivale al griego dikaios y al hebreo sadoc. ¿Listo? ¿Qué se da a entender de este hombre? Bueno, primero que era un cristiano judío no judaizante. Hay que hacer la diferencia. Era un cristiano judío, se había convertido al Señor Jesucristo y servía con Pablo en la expansión del reino del Señor. ¿Listo? Esos eran los únicos de la circuncisión que le estaban sirviendo a Pablo en la expansión del reino de Dios. Ojo, le estaban sirviendo cuando estaba encarcelado, porque había muchos judíos más que servían con él, sino que en el momento en que estaba encarcelado eran los únicos colaboradores en el reino de Dios. ¿Listo? Y esos únicos colaboradores, dice el texto, que le fueron ¿qué? De consuelo. Esa palabra consuelo que aparece ahí es una traducción de la palabra paregoría, de donde viene la palabra paragórico, y es una expresión médica usada para indicar alivio de dolor. Mire la presencia y la comunión de estos judíos con Pablo, que cuando está escribiendo la epístola, acá, no sé si es Tíquico el que escribe, porque Pablo generalmente utilizaba amanuenses, o sea, escribas para que le escribieran. Mire estos judíos lo que hicieron en el corazón de Pablo, lo consolaron. Es como si uno tuviera un dolor y lo aliviara el dolor a uno. Entonces estos hermanos creyentes judíos fueron un bálsamo para el apóstol Pablo, hermanos. Eran sus compañeros en el servicio al Señor, hermanos. Hemos hablado de aspectos prácticos mientras hemos ido compartiendo. ¿Qué más aspectos prácticos podemos ver en esto que hemos leído nosotros? Bueno, uno, hermanos, oídos, hacer énfasis de las virtudes de los hermanos. Nosotros generalmente siempre somos muy dados a hacer énfasis en lo mal de los hermanos. Hay que hacer énfasis en las virtudes de los hermanos. Yo recuerdo una experiencia en una asamblea X, cuando llegaron unos hermanos de otro país y preguntaron por X hermano, Y hermano, Z hermano. Y entonces los hermanos respondieron, sí, este hermano tan querido, este hermano sí, este hermano tales y que tales. Entonces el hermano se para y dice, hermano, primera vez que estoy en una asamblea donde pregunto por los hermanos y no me hablan mal de ellos. La palabra nos ayuda a eso, hermanos. ¿A qué nos ayuda? A eso, a hacer énfasis en las virtudes de los creyentes, no en sus defectos. Entonces, si usted empieza a ver cómo habla Pablo de Tíquico, lo mejor. ¿Cómo habla Pablo de Onésimo, el esclavo, amado, fiel? ¿Listo? Lo mejor, un aspecto práctico. 2, ¿qué aprendemos de esta porción, hermanos?
aprender a tener compañerismo y comunión. Pablo le comunicó en su compañerismo lo que estaba pasando en su vida a la iglesia en Colosas. ¿Y sabe qué, hermanos? Pablo no conocía esa iglesia física, no la había fundado, la fundó el ministerio de Epafras. ¿Cuánto más nosotros que estamos juntos, viéndonos nuestras hermosas caras cada 8 días? Y dígame gracias. ¿Listo? Entonces, hermano, debemos ser compañeros en situaciones gozosas, pero también en situaciones de pruebas. Pablo estaba en la cárcel y en la cárcel encontró a estos compañeros, hermano. Los encontró. Es una aplicación práctica para nuestra vida. Aprender a tener unas buenas relaciones con el pueblo de Dios, hermanos. Reconocer las virtudes y las contribuciones de otros al crecimiento del evangelio. El crecimiento del evangelio, la expansión del evangelio, el crecimiento de la iglesia es un trabajo de los miembros del cuerpo. Nosotros debemos reconocer todo ese servicio que los hermanos han hecho en la casa de Dios, con cariño, con agradecimiento. Debemos tener presente siempre aquellos que colaboran con su causa. Ojalá todos colaboraran con la causa del Señor, pero tengamos presentes aquellos que colaboran con la causa del Señor, como Pablo, con Tíquico, con Onésimo, con Aristarco, con Marcos, con Jesús, llamado el justo. ¿Listo? Y finalmente, levantar a aquellas personas que han caído y se han arrepentido. Hay un verso que quiero leer para concluir. 1 Corintios 15:58. 1 Corintios 15:58. Dice: así que, mis hermanos amados, estad firmes, inconmovibles, abundando en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estos hermanos que estaban sirviendo y trabajando en la expansión del reino de Dios, que estaban dando su vida por el evangelio, que estaban dando su vida por los hermanos, hasta el punto de acompañar a Pablo en la cárcel, su trabajo no iba a ser en vano. Aquí tenemos al Señor, por el Espíritu Santo, mostrando quiénes son los que viven por su causa. Amén. Libertador, la muerte vencida está, Él nos ha hecho libres.